pensando en lo que es mejor para uno. Tal vez resulte, tal vez no nos resulte como queríamos, tal vez nos enseña algo. Si no nos resulta, simplemente porque tenía algo más que enseñar. Hola y bienvenida a otro episodio de Todo Un Poco. Yo soy Janet. Y yo soy Leti, y el tema de hoy es algo bastante poderoso y algo que honestamente ha sido algo que he aprendido yo, sobre todo en el camino, es hablar de tu historia, lo que has vivido tú en tu vida. Ajá. Esa historia que a veces escondes porque piensas que no importa. ¿Okay? Que la minimizas, que la haces pequeña, pero que en realidad puede convertirse en una medicina solo para ti. Todos los hemos vivido momentos que han marcado nuestras vidas, cosas difíciles, pérdidas, errores. ¿Quién no ha tenido errores en su vida? Muchas veces pensamos que nuestra historia no es lo suficientemente grande, no es lo suficientemente importante para ser contada, y es por eso que al principio dije que es algo que he aprendido mucho a través del podcast, porque contando nuestras historias, contando mi historia, escuchando tu historia, las dos lo hemos hecho para compartir lo que vamos viviendo con una comunidad, pero también nos ha ayudado a sanar muchas cosas a las dos. Sí, y nosotros, cuando nosotros compartimos nuestras historias, esas historias que han marcado mi vida son las que me han traído aquí a este momento. Y, por muy difíciles que hayan sido, es raro decirlo, pero he estado agradecida de poder llegar a este momento y decir, sí, yo lo sobreviví, lo viví y aquí estoy. No se trata de comparar el dolor que sentimos, no, se trata de reconocer lo que viviste, que te transformó, y poder contarlo más adelante para alguien que esté pasando una situación similar, o para que alguien pueda sacar algo importante y bonito de eso. Sí, porque cuando atraviesas algo difícil, eso no es que solo duele, sino que también puede mostrar el valor que tienes cuando estás pasando algo difícil, y mostrarle a otras personas que, ¿sabes? No es que tengas que decir en detalle todo lo que te pasó. Claro, no. Pero sí decirle a las personas que sí, hay momentos difíciles y hay maneras de sobrepasar esas historias. Con el tiempo, con conciencia, con sanación, el dolor que sentimos se puede convertir en mucha sabiduría que nos puede ayudar a tomar mejores decisiones en el futuro. Sí, y nosotros hemos aprendido al tener este podcast, hay cantidad de historias que nosotros hemos compartido que todavía nosotros sentimos en nuestro alma, y está bien. No es que no vayas a sentir las cosas, pero sí a aprender de ellas y soltarlas poquito a poco, y a veces contándolas es que uno se da cuenta que sí, a lo mejor no eran tan malas, y a veces sí eran bien malas, pero las sobreviviste de todas maneras. Que la sabiduría que te acompaña a ti puede servirle también a alguien para poder sanar. Yo siempre he pensado que todas las experiencias que yo he tenido, si yo las puedo compartir con otros, eso siempre lo pensé con mis hijos, que los errores que yo había cometido son parte de mi historia, y yo quería enseñarle a mis hijos que, ellos, que estuvieran más pendientes de su vida, porque a veces ¿sabes? Cuando yo estaba jovencita, yo pensaba, que como que estaba sola, aunque tenía mi familia, pero como ellos a veces no me entendían, yo pasaba muchas de las cosas sola, y no había internet tampoco para uno poder buscar un podcast o algo que lo ayudara a uno a cómo sobrepasar ese momento. Y yo quería con mis hijos mostrarle que hay maneras de hacer cosas, hablando con las situaciones que ellos estaban pasando, poder sentir que no están solos. Y el podcast para mí es otra manera de poder
usar mis experiencias y compartirlas con otras personas para que ellos sepan que no están solos, otras personas han pasado esas cosas y que lo que yo pasé, ustedes lo pueden estar pasando eso ahora mismo y hay maneras de salir de ellas. Claro, siento que obviamente contar nuestra historia es muy, muy vulnerable, nos hace unas personas muy vulnerables, por eso cuando la contamos aquí para un público que nos ve, siempre hay una parte muy vulnerable de nosotros que dejamos descubierta. Hay personas que no la van a entender, hay personas que la van a juzgar. Entonces sentimos que, por eso a veces sentimos que no debemos contarla, ¿no? Pero yo he aprendido que contándola es como yo voy aprendiendo mejor a poder, hasta cosas que han pasado 20, 30 años atrás, puedo no superarlas porque ya las he superado, pero sí verlas en otra luz. Sanar no siempre va a significar hablar en voz alta. A veces también significa simplemente no avergonzarte de lo que te formó. Y eso también es a veces muy doloroso porque a veces uno va a contar la historia y se siente avergonzoso de que en ese momento tomó una decisión equivocada. Y hemos dicho aquí en el podcast, no hay decisión correcta o incorrecta. Hay una decisión que tal vez te lleve a un camino que no era el que querías, pero no por eso es incorrecta, porque nadie tiene una bolita del futuro para saber qué decisión tomar. Uno toma la decisión en el momento pensando en lo que es mejor para uno. Tal vez resulte, tal vez no nos resulte como queríamos, tal vez nos enseña algo. Si no nos resulta, simplemente porque tenía algo más que enseñarnos. Sí, y nosotros aquí lo que queremos es que tengan que puedan pensar en las situaciones que han vivido de diferente manera y sentir que no están solos, porque hay veces que uno cuando se piensa que está solo, piensa peor de las cosas que han pasado. Y la historia sana cuando ya no la cuentas desde la herida, sino desde la conciencia, y esa es la diferencia, sentir si estás herido todavía sobre eso que te pasó, o si ya estás consciente de que sí te pasó, pero lo estás viendo de diferente manera. También cuando la puedes mirar con mucha compasión y no con castigo, y reconoces que todo lo que sobreviviste lo hiciste para crecer. Así que cuando se vuelve en medicina, es cuando ya uno sabe que está mirando esa historia de diferente manera y, como les dije, no es que tengan que contarle a todo el mundo todo lo que le ha pasado, pero sí mirarla de una manera que pueda sanar el haber pasado eso. Claro, sabemos que no todo el mundo necesita escuchar tu historia. No todo el mundo va a apreciar tu historia y no todo el mundo la va a mirar con admiración, con compasión, o todo el mundo no es digno de escuchar esa parte de ti. Eso es algo que uno debe elegir personalmente. ¿Quién es digno de escuchar una parte de tu historia que es vulnerable para ti, que quieras compartir, que pienses que le va a ayudar a otras personas? Pero eso ya es un criterio muy personal de cada individuo donde estemos en diferentes lugares que querramos compartir unos pedacitos de nuestra historia. Y no todo el mundo tiene el derecho tampoco de saber lo que te ha pasado a ti, y nunca deben de sentirse presionados por contar su historia nada más porque alguien quiere ser chismoso. ¿Cómo podemos honrar la historia de nosotros? Hoy queremos también hablar de cómo la podemos honrar, de cómo podemos agradecerle, ¿no?, por todo lo que hemos vivido. Y es obviamente algo de lo más importante, es escribir nuestra historia. Aunque nadie más los lea, escribir la historia de nosotros es importante porque la vamos honrando. Sí, y también acompaña a otros sin intentar solucionar su vida entera, ¿no? Su vida entera. Y reconocer tu fortaleza sin romantizar el dolor. Y no tienes que exponerte, como se lo dije, no tienes que exponer tu historia a nadie, porque no es que vaya a
tener más valor por Claro. decirlo o no decirlo. Eso sí es algo personal. Una de las mayores razones por las que este podcast comenzó es porque Jan y yo queríamos contar nuestra historia, ¿no? Obviamente todo salió entre risas y juego, que hablábamos boberías en el gimnasio, cosas tontas, y nos reíamos y podíamos también decir, podíamos decir, bueno, si tuviéramos un podcast, tuviéramos mucho de qué hablar. Pero obviamente eso era una idea cómica, la idea realista, la que queríamos compartir, era compartir nuestra historia, porque todos tenemos una historia, y todas nuestras historias son diferentes, y todas son importantes, y todas deberían ser a veces hasta compartidas un poco con muchísimas personas para que puedan ayudarse a, tal vez tú que estás escuchando este podcast, te hemos contado alguna historia que tal vez no es para ti, pero tal vez tú puedes hacérsela a otra persona de algo que escuchaste que pasó y cómo esa persona lo solucionó, porque a veces yo he dado muchos consejos, no basado en mi experiencia propia, pero basado en podcasts que he escuchado de gente que ha hablado de su experiencia y yo he podido registrarla en mi mente y podido hablar de ellas más adelante. Claro, y nosotros, el propósito del podcast siempre ha sido poder compartir lo que hemos aprendido con otras personas, igual que yo lo comparto con Leti, con mis hijos y con cualquier persona que me haga cualquier pregunta. El compartir nuestras historias es manera de también enseñar a otros que hay maneras de sobrevivir malos momentos y también momentos tristes que, hay veces que uno tiene que hablar con alguien y a lo mejor algo que nosotros le contemos a ustedes es algo que ustedes están pasando o que ya pasaron, y si tienen una manera de compartir eso con nuestro audience, también pueden ponerlo en los comentarios, porque uno nunca sabe quién necesita oír lo que nosotros estamos diciendo. Y también siento que cuando compartes tu historia sanas partes de ti, que tal vez pensaste que ya estaban completamente sanas, pero necesitan ser dichas una vez más, o necesitan ser contadas. Y basta con que lo reconozcas. Eso es lo más importante, reconocer que tienes una historia, buena o mala, eso no importa. Lo que basta es que la reconozca. Así que si alguna vez sentiste que tu historia no es válida, queremos recordarte algo que sí importa. Tu historia es muy importante. Siempre puede convertirse en luz para alguien más. Y si nadie te ha dicho lo importante que es, nosotras dos queremos decirte que tu historia es bien, bien importante. Gracias por acompañarnos hoy en este episodio. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, compartir nuestra historia con cualquier persona que le pueda hacer falta, encontrarnos en el social media y también darle like a este video. Nos vemos en la próxima. Adiós.